En este video vamos a explorar cuáles son las aportaciones de Karl Marx a la filosofía, cuál es su atractivo y cuáles son los problemas con sus ideas. Esto es importante porque Marx creó un marco filosófico único que influyó profundamente en el pensamiento político, económico y social del mundo moderno. Muchos regímenes totalitarios toman sus ideas para justificar sistemas opresivos usando la promesa del comunismo. En primer lugar, Marx toma de Adam Smith la idea del valor trabajo, la división de trabajo o la división de labores y los efectos preocupantes de la era industrial en la sociedad. La teoría del valor trabajo habla de cómo el valor de un bien está directamente relacionado con la cantidad de labor o el tiempo que tomó hacer ese bien. Si una cosa tomó mucho tiempo y mucho trabajo hacer, bueno, pues vale más. Esa idea después del tiempo fue aplastada por Karl Menger, en donde dice, no, el valor de las cosas es subjetivo. Pero bueno, sigamos. La otra idea es la división de trabajo. Y esta es una de las ideas principales de Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. Y se refiere a que si nos dividimos las labores, si cada quien se especializa en una cosa diferente, podemos ser más productivos. Es decir, tú te pones a hacer la comida, yo estudio medicina, alguien más va a ser arquitecto y alguien más se encarga de la electricidad. Pero lo malo de esta idea es que provoca una división entre la sociedad. Divide a la sociedad en clases sociales antagonistas. Normalmente la sociedad se va a dividir entre los patrones y los obreros, los que son dueños de los medios de producción y la fuerza laboral. Esto naturalmente produce una jerarquía en donde ellos son los que mandan. Y los asalariados normalmente son tratados de una manera injusta. Otra de las ideas que Marx toma también de los intelectuales ingleses es la orientación naturalista. Por naturalista se refiere a realista. Aquí como que se cree que la historia humana es impulsada por factores económicos y materiales, no tanto por ideas e ideales. Otro concepto en la filosofía marxista es la idea de que la historia de la humanidad avanza con un propósito y una dirección. Marx cree que el final de la historia de la humanidad es el fin de la injusticia social. Nos tenemos que organizar como sociedad en torno al consumo y la producción de las cosas. Según Marx, la historia es un proceso de guerras entre clases en donde las estructuras económicas van cambiando después de varios conflictos entre explotadores y explotados, llevando eventualmente a una revolución en donde la clase proletaria siempre termina tumbando el sistema capitalista y el final de todo esto es un comunismo primitivo. O sea, la historia va del feudalismo al capitalismo al comunismo y el comunismo es nuestra manera natural de ser. En otras palabras, la sociedad se tiene que naturalmente ir organizando. La revolución industrial ha permitido la tecnología necesaria como para ya por fin acabar con la escasez. El único problema a resolver es el problema de la distribución de bienes. ¿Cómo le hacemos para que todos tengan de una manera justa los bienes producidos y para que a todos se les pague un salario justo? Especialmente a la clase obrera, que es la que hace la mayoría del trabajo. La diferencia entre Marx y otros filósofos es que él se enfoca en el trabajador, en la clase obrera. Ellos, la fuerza laboral, son los que hacen casi todo el trabajo. Son los que hacen que estas luces sigan prendidas.
son los que permiten que la sociedad pueda seguir existiendo. Y es una tremenda injusticia que ellos solo ganan una fracción de lo que se produce. Y sí, las cosas no aparecen de la nada, ¿verdad? Las cosas se tienen que hacer, se tienen que crear con labor, con mano de obra. Hace mucho tiempo, cuando éramos tribus nómadas y solo íbamos por ahí por el mundo cazando animales para poder comer, no había tal cosa como una división de labores. Por lo tanto, no había tal cosa como una división de clases sociales. Todos hacían más o menos lo mismo. Y cuando surgió el concepto de la propiedad privada y se fue dando el concepto de la división de labores, porque pues yo tengo esta tierra y tengo que emplear a alguien para que me ayude a trabajarla, esta idea de la división de labores aumentó drásticamente la producción o la capacidad productiva de la humanidad. Pero lo malo es que pues provocó esa división entre productores y trabajadores, creando así una jerarquía social. Porque a final de cuentas, todas estas entidades son personas. Unas personas, la clase proletaria, tiene que trabajar y producir la mayoría de los bienes, mientras que otros, normalmente en ese entonces la realeza, la monarquía, solo observaba desde arriba y disfrutaba de la labor, disfrutaba de los bienes producidos. Lo que dice Marx es que esta gente de arriba se está aprovechando de los de abajo, extrayendo plusvalía, que la plusvalía es aquella diferencia entre el valor de lo producido y el salario que recibe el trabajador. Hoy a esto le llamarían el profit. No es justo que el explotador se quede con la mayoría del profit cuando el que está produciendo la mayoría del valor es el trabajador. El patrón se queda con toda la crema y no le da nada al pobre empleado. Esta opresión es el resultado de la división de labores. Marx dice, por favor, señores, ya veamos la verdad. Yo lo único que quiero es que dejemos de explotarnos a nosotros mismos y nos juntemos todos para explotar a la naturaleza a favor de todos nosotros y así satisfacer nuestras necesidades. Pero por lo pronto Marx vio cómo había esta clase social que explotaba al trabajador y él los veía como un grupo de parásitos que aparte se encargaban de propagar ideas que soportaran ese dominio sobre el pueblo. Ideas tales como Dios iluminó al rey, entonces el rey es el rey porque Dios así lo quiso, y la servidumbre es la servidumbre porque Dios así lo quiso. De hecho, Aristóteles decía que la esclavitud era natural y que algunas personas estaban naturalmente destinadas a mandar y otras a obedecer. Marx cree que por fin ha llegado el tiempo de eliminar estas ideas. Quiere eliminar esas ideas y que nos pongamos a trabajar juntos como hermanos. Que nadie se aproveche de nadie. Y cuando eso suceda, ya no habrá clases sociales. Y todos seremos iguales. Entonces, las ideas más valiosas de Marx son esas. Nunca nadie había hablado de la clase obrera. Quiere que veamos la verdad y que las jerarquías sociales no son el plan de ningún dios. Y el verdadero plan de la humanidad es terminar en un comunismo y en una sociedad en donde todos seamos iguales. Nadie tiene propiedad privada, nadie explota a nadie. Y aquí Marx tiene razón, tiene un punto. En el siglo XIX, a principios del siglo XIX, la clase obrera vivía en condiciones muy, muy deprimentes. Con estas ideas, Marx está lleno de pasión moral. Y la idea más apasionante es proletarios del mundo, unidos.
Esta idea es una de las razones por la cual Marx es tan popular para mucha gente. Marx habla sobre problemas políticos reales. Con eso dicho, ha llegado la hora de ver cuáles son los problemas con las ideas de Marx. Y número uno es que acabar con el capitalismo no va a crear ninguna sociedad unificada. No va a crear ningún comunismo. El comunismo es la idea utópica que no existe del socialista. Acabar con el capitalismo en la práctica solo va a hacer que el poder cambie de manos. El poder va a cambiar de manos de los capitalistas a algún grupo selecto de intelectuales que conforman un poder central. Y mucho menos los que reinan nunca van a ser los proletarios. Nunca va a ser la clase obrera la que toma control sobre los medios de producción. Eso es imposible. Alguien tiene que estar a cargo de esas instituciones. Alguien tiene que estar a cargo de esos medios de producción. Tiene que ser manejado por un grupo de personas. Y normalmente van a ser un grupo de intelectuales que lograron, de alguna manera, llegar al poder convenciendo a gente ignorante, prometiéndoles un comunismo utópico. Ahora ellos son los de arriba y todos los demás somos los de abajo. Y aparte los que están a cargo de los medios de producción, ¿cómo van a saber qué producir? ¿Cómo van a saber cuánto producir? ¿Cómo van a saber a quién dárselo? Otro de los problemas en las ideas de Marx es esta idea de que la historia de la humanidad está destinada como que a acabar en un comunismo primitivo. Algo que hasta ahorita no es más que nada que una idea mitológica. Es como cuando el cristiano cree en el concepto del cielo. No está comprobado. Nadie sabe si existe el cielo o no. Bueno, aquí sí está comprobado. El comunismo nunca se ha logrado. El marxismo como que intenta unificar dos tradiciones que en esencia son opuestas. La tradición esta metafísica que ve la historia como un proceso progresivo con un destino final de liberación humana, y la otra tradición materialista y naturalista que entiende la historia como el resultado de leyes naturales sin ninguna finalidad trascendental. Hay dos tipos de seguidores de Marx, pues la ambigüedad de su pensamiento atrae a dos tipos de personas. Unos son como que los realistas o los naturalistas, que ven en Marx una teoría científica de la historia basada en leyes económicas y materiales. Y los otros son los metafísicos o los trascendentales, que interpretan todo su pensamiento desde un punto de vista idealista, en donde la historia se supone que es un proceso de emancipación humana que tiene un destino final, y ese destino es el comunismo. Ambos grupos creen haber entendido a Marx, pero en realidad el marxismo contiene contradicciones internas que nunca se resuelven. Si uno se casa con el naturalismo marxista, entonces la historia está gobernada por leyes naturales y carece de un propósito. No hay ningún destino. Pero si uno se cree que la historia sigue un camino hacia la liberación, entonces ya no se puede sostener un marxismo puramente materialista. Para creer en una historia con un destino final es necesaria la metafísica. Esto hace que el marxismo sea incoherente. Marx quiere dos cosas a la vez. El marxismo ha influenciado el diseño de muchas políticas, programas de bienestar social, y ha dejado un legado intelectual muy valioso, que sigue detonando discursos políticos y la formulación de políticas públicas. Pero también es cierto que muchos regímenes totalitarios han tomado sus ideas como base para justificar sistemas opresivos usando la promesa del comunismo. Y la pregunta permanece:
¿Es mejor el capitalismo o el comunismo? El capitalismo fomenta la producción, la innovación, la libertad individual, pero puede provocar desigualdad y clases sociales. Y el comunismo busca la igualdad, pero en la práctica termina siendo un exceso de planificación central y restricciones a la libertad, siempre por un grupo selecto de personas en el poder central. Esta pelea de ideas entre capitalismo y comunismo no es productiva. Los dos lados tienen que aprender de la historia y estar abiertos a explorar diversas ideas sobre cómo organizarnos mejor. A final de cuentas, lo que todos como individuos buscamos es la libertad individual, los derechos. Independientemente de cuál sistema, es importante unirnos para criticar cualquier idea que limite nuestra libertad, porque todos queremos libertad.